todo mi ser. En verdad es un privilegio, una bendición el poder estar acá. El Señor, creo que en los tiempos que Jesús estaba en la tierra, cuando Él vino, para poder ser de ejemplo, sí, la Escritura dice, ¿no?, que Él vino no por los justos, perdón, que Él vino, o sea, en verdad, él vino no por los justos, sino por quién, por los pecadores, ¿verdad? Sí. Y aquí está su pueblo. Ciertamente el Señor conoce cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y en esta mañana el Señor me ha pedido que traiga una reflexión, algo muy especial, pues porque es algo que muchas de las veces lo vivimos a diario o en algún momento de nuestras vidas vamos nosotros a atravesar, acerca de los desiertos, ¿sí? Yo quiero preguntarle a usted, mi hermano, mi hermana, ¿acaso estamos solos en el desierto? Yo le invito a usted que se haga esa pregunta. ¿Acaso está solo usted o está sola usted en su desierto, en su prueba? Y miren, todo lo que nosotros vivimos o experimentamos como seres humanos, Jesús ya lo vivió. Jesús ya lo vivió. ¿Para qué? Para entendernos. Para entendernos. Y miren lo que nos dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 1. Aquí la palabra nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado, ¿por quién? Por el diablo, por Satanás. Hoy quiero hablarles en esta mañana, mis amados hermanos, acerca del desierto. Porque, como lo dije antes, muchas de las veces vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas, incluso a diario, casi la mayoría de veces, ¿no?, por algún desierto. Pregúntese, o yo le pregunto en su interior, ¿cuál es la prueba o cuál es el desierto que usted está atravesando justo ahora? A lo mejor no lo haya comentado, pero en su interior usted lo sabe. Pero le recuerdo, mi hermano, mi hermana, que no estamos solos. No estamos solos. Jesús o el mismo Espíritu de Dios está con nosotros. No estamos solos. No nos olvidemos que Jesús también pasó por ese desierto. Como dice la Escritura, Él fue llevado al desierto 40 días. Y todos sabemos lo que pasó mientras Él atravesaba los 40 días o soportaba los 40 días en el desierto. Y Él siempre está a nuestro lado. Pero miren, antes veamos qué significa un desierto. Es simplemente, dice, bueno, hablándolo a través de los diccionarios, dice: el desierto es simplemente el espacio entre la promesa o el sueño de Dios que nos ha dado y en su cumplimiento. Es el espacio entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida. Miren, es el espacio, dice, entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida. Hagamos un paréntesis aquí, mis amados hermanos. También es el espacio entre el fracaso y el éxito. ¿Cuántos hemos fracasado o cuántos no hemos fracasado en nuestra vida, en nuestro vivir diario? Muchos, creo, o todos, ¿verdad? Nos hemos tropezado, hemos caído. Pero el Señor nos ha dado la fuerza para podernos levantar y seguir adelante. ¿Pero qué? Agarrados de su mano o de la mano de Dios, ¿sí? O en la pobreza también muchas de las veces. No nos olvidemos que Dios convierte la pobreza ¿en qué? En riqueza. La palabra dice que Jesús fue llevado a la cruz. ¿Para qué? Para nosotros ¿qué? Ser salvos, ¿verdad? Dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades,
todas nuestras pobrezas, todas nuestras decepciones, todos nuestros lamentos, todo lo malo, ¿verdad? Él asumió todo eso y se llevó. ¿Y nosotros qué fuimos hechos? Fuimos hechos libres. Sí, es bonita la palabra, ¿verdad? Es bonito escuchar el poder aún testificar de lo grandioso y de ese Dios sobrenatural que tenemos en nuestras vidas. Amén. Pues en la Biblia encontramos diferentes desiertos, mis amados hermanos. Y uno de esos es el desierto de José. Hemos escuchado, creo que la mayoría, ¿no es cierto? O sabemos cuál fue el desierto que tuvo que atravesar José. Sí. Miren, él tuvo que aguantar, dice, entre el sueño que Dios le dio cuando era un muchacho y el cumplimiento de ese sueño. Tuvo que esperar mucho tiempo, ¿verdad? También tuvo que aguantar la envidia y el odio de sus hermanos. Tuvo que soportar el ser vendido por sus hermanos como un esclavo. Tuvo que soportar también la acusación falsa de parte de la esposa de Potifar, Nerfeyades, ¿verdad? Y no solo eso, tuvo que ir a la cárcel injustamente. Yo creo que todos hemos escuchado esto, ¿verdad? Pero detrás de ese desierto de José había un propósito o había un plan en la vida de José de parte de Dios. ¿Cuántos saben eso? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Fueron todos esos años que él tuvo que esperar en la cárcel. ¿Sí? Otro caso también en la Biblia es el desierto de David. ¿Sí? Miren, David también tuvo que soportar desde el día cuando Samuel lo ungió como futuro rey de Israel. El día que finalmente él estaba ocupando ese cargo, dice la palabra. Tuvo que soportar también de parte de sus hermanos, se puede decir la indiferencia, el desprecio y aún mucho más allá. David tuvo que soportar el ser olvidado por su padre. Su padre se había olvidado que tenía un hijo, que era David. Él era el menor de 8 hermanos. Era pastor de ovejas, todos sabemos eso, ¿verdad? Y aún así, él fue olvidado por parte de su padre. Volvamos un poquito atrás. ¿Qué decíamos de José? Miren ese desierto que tuvo que atravesar José. El desprecio de sus hermanos, el maltrato de sus hermanos. Miren, fue vendido como esclavo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es su desierto nuevamente, mi hermano, mi hermana? Verdaderamente, ¿qué es lo que usted está atravesando en su vida? Al inicio yo le preguntaba, pregúntese, y le decía, asimismo pregúntese, ¿acaso está solo en su desierto? ¿Acaso estamos solos en el desierto, mis amados hermanos? ¿Acaso estamos solos atravesando esa arena, ese desierto, ese camino áspero? También fue parte del desierto de David la cueva de Adulam, ¿sí? En donde tuvo que estar y a donde comenzaron a llegar gran cantidad de hombres malos a ser parte de su grupo o de su ejército. Miren, ese fue el desierto de David que tuvo que soportar. Miren, el desierto de Israel fue que la nación de Israel tuvo que aguantar entre su salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Miren, en los tiempos se puede decir, en aquellos tiempos, imagínense en atravesar un desierto. Todos sabemos que es un desierto, hablándolo de esa tierra, ¿verdad? Es un lugar, se puede decir, no creo que hayamos estado en esa clase de desiertos, cruzando algo desesperado, ¿no? Pero imaginémonos cómo es cruzar un desierto, cómo es atravesar un desierto, ¿sí? Pero eso es lo que tuvo que vivir o aguantar Israel, ¿sí? Para poder llegar a la tierra prometida, para poder llegar a la tierra que Dios les tenía ofrecido, que Dios les tenía prometido. Miren,
Aquí también dice que el pueblo de Israel tuvo que aguantar 40 años en el desierto. ¿Pero por qué tuvieron que aguantar 40 años en el desierto? Sí, ¿por qué? Porque muchos sabemos que era por la murmuración, ¿verdad? Sí, pero también dice por comer maná. Sabemos que es un maná, ¿verdad? ¿Qué es el maná? Dice manjar milagroso, que según la Sagrada Escritura fue enviado por Dios a modo de escarcha para alimentar al pueblo de Israel en el desierto todos los días. Aún de eso se quejaba el pueblo de Israel, aún del maná que Dios les daba. Miren cómo era la queja. Y yo sé que a la mayoría, yo creo que de los que estamos acá, nos gusta el encebollado, ¿o no? ¿A quién no le gusta el encebollado? A mí sí me gusta. En mi familia les gusta a muchos. Sí. Y miren, imaginémonos esa parte, perdón que haga esta comparación. Imaginémonos comer encebollado todos los días, durante 40 años. Desayuno encebollado, almuerzo encebollado, jugo de encebollado, merienda encebollado. Yo creo que vendría la queja, ¿verdad? Vendría la queja a nuestras vidas. Y eso es lo que pasó con Israel. Se quejaba mientras estaba en el desierto. 40 años. Muchas de las veces vienen las pruebas a nuestra vida y lo primero que hacemos es ¿qué? Quejarnos, ¿no es cierto? Reprocharle al Señor. Imagínense en 40 años comiendo encebollado. Eso era el desierto, pero Dios tiene un propósito con ese espacio entre los sueños y su cumplimiento. No importa su desierto, mi hermano, mi hermana. Dios tiene un propósito detrás de su desierto. Dios tiene un propósito. Y miren, vamos a ver los propósitos que Dios tiene cuando nos sumerge a atravesar ese desierto. El primer propósito es prepararnos para ver si estamos listos para vivir en la tierra prometida. ¿Creemos que estamos listos para vivir en la tierra prometida? ¿Cree usted que está listo o lista para entrar a la tierra prometida que el Señor tiene para usted? Porque todos queremos entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Cuando vayamos delante de la presencia de Dios, yo creo que ese es el sueño de los que conocemos o amamos a Dios, es el poder estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y en verdad estamos listos? Y miren qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, dice, por si acaso es la Nueva Versión Internacional, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, o sea que aguante, ¿sí? Entonces, antes de darnos Dios lo que tiene prometido para cada uno de nosotros, Él tiene que probarnos. Por eso somos llevados al desierto, mis amados hermanos, para ser probados. Muchas de las veces creemos que las pruebas, las circunstancias difíciles, a lo que es vivir en felicidad, creemos que es porque a lo mejor muchas de las veces estamos caminando el día a día y nada más, pero no, verdaderamente lo que Dios quiere es someternos a ver su cumplimiento en nuestras vidas, pulirnos, mejorar nuestra actitud, mejorar nuestra personalidad, ¿sí? Y aquí dice, como dice en esta parte, o sea, Él verdaderamente lo que quiere es probarnos y ver si verdaderamente aguantamos la prueba, aguantamos el desierto. Muchas de las veces en medio de la prueba, en medio del desierto nos quejamos. Cuando viene la enfermedad a su vida, ¿qué pasa? Viene la queja, ¿verdad? O cuando nuestros hijos, nuestras hijas están por malos pasos, ¿qué le decimos al Señor? Señor, ¿pero por qué? Si yo te sirvo. Y verdaderamente lo que el Señor quiere es pulirnos. Quiere ver si, perdón la palabra secular, perdón por decir lo que va a decir, quiere ver si aguantamos, ¿sí?
Yo le pregunto en esta mañana a mi hermano, ¿estamos listos para resistir el peso de la fama, para resistir el peso de las riquezas acaso? La responsabilidad de tener poder. Y algo que el Señor, mientras yo preparaba este tema, me decía, ¿estás preparado o estás listo para subir al púlpito? Algo que me confrontaba muchísimo. No es fácil. No es fácil el subirse, el coger un micrófono y el poder transmitir o hablar. Verdaderamente uno lo que debe anhelar es que Dios mismo sea a través de nuestras vidas y poder transmitir lo que Dios quiere a su pueblo. Amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Muchas de las veces en el día a día, ¿no? Yo creo que la mayoría o muchos vemos noticias, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en caso de famosos, ¿no? Los futbolistas, por ejemplo, a veces no están listos y llegan a equipos grandes, se preparan, sí, pero no están listos como para poder mantenerse en la fama que les da el de ser futbolistas, un futbolista reconocido, ¿verdad? No están listos y fracasan. Cantantes, personajes de farándula, actores, muchos llegan a la cima y se van de picada. ¿Por qué? Porque no están listos para poderse mantener en la cima. Y aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas de las veces no estamos listos como para poder atravesar ese desierto. No estamos listos como para poder recibir la promesa o poder entrar a la tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. No estamos listos muchas de las veces, mis amados hermanos. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 8, versículo 15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Te dio agua, te alimentó. Miren, yo le puse aquí con encebollado. Yo decía hace un momento, ¿no es cierto? Imagínense en lo que es comer 40 años encebollado. Con maná. Y lo hizo, dice, para humillarte y ponerte a prueba. ¿Para qué? Para nuestro propio bien. Para nuestro propio bien. Eso es lo que verdaderamente el Señor quiere. Todo esto el Señor lo hace para que nunca se nos ocurra pensar que lo que hemos conseguido, pregúntese mi hermano o mi hermana, todo lo que usted ha conseguido hasta ahora, toda esa riqueza, todos los logros, todos sus frutos que usted ha conseguido, ¿acaso son en sus propias fuerzas? ¿Sí? Debemos recordar, aquí dice la Escritura, debemos recordar siempre al Señor tu Dios, dice, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Él es quien te da la unción, la gracia, quien te da la salud para tener o producir riquezas. ¿Qué dice la palabra? Que toda dádiva, que todo don perfecto proviene de parte de ¿quién? De parte de Dios, ¿verdad? Y eso es muchas de las veces lo que nos falta reconocer. Nos creemos autosuficientes. Creemos en que todo lo puedo, todo lo suplo y le dejamos a Dios a un lado. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, mis amados hermanos. Dios verdaderamente lo que Él quiere es ocupar ese primer lugar en cada uno de nuestros corazones. La palabra dice que Él es el único digno de ser glorificado. Escuchábamos la última alabanza que decía, santo, santo, santo. Él es el único santo en verdad. ¿Sí?
Y cuánto más nosotros que somos llevados al desierto para pasar pruebas. Sí. Yo creo que muchas de las veces aquí en la iglesia somos llamados al ayuno. Como iglesia tenemos los días martes ayuno. Y muchas de las veces un día no podemos completar, un día de ayuno. Y pensemos en Jesús, fueron 40 días en el desierto, un ayuno completo de 40 días, absteniéndose de todo, solo recibiendo la palabra de Dios, anhelando el poder escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que decíamos? Dios es el único que nos da el poder para poder hacer las riquezas. Él es verdaderamente quien nos da la unción y la gracia, quien nos da la salud para tener o producir las riquezas. El tercer propósito de parte de Dios en el desierto es librarnos o liberarnos de la mentalidad de esclavitud. ¿Cuántos en algún momento no hemos sentido o hemos pensado que somos esclavos del trabajo? Que hemos sido esclavos de la opresión. Nos hemos sentido así en algunos momentos de nuestras vidas o en algunos pasajes de nuestra vida. Miren aquí lo que pasó con los israelitas. Ellos preferían, dice, seguir viviendo como esclavos, comiendo carne, que libres comiendo maná. Eso es lo que prefería el pueblo de Israel. ¿Sí? Preferían seguir viviendo como esclavos que ser libres comiendo ¿qué? Maná del cielo, maná que provenía de parte de Dios. Y eso es lo que muchas de las veces nos puede pasar a nosotros como cristianos. Y aquí lo que Jesús nos muestra es que si no pasamos primero por el desierto, no vamos a recibir ese maná. Y veamos al respecto qué nos dice en Números 11:6. Números 11:6. Pero ahora dice, tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. O sea que no vemos lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y qué viene? La queja, la murmuración. Sí, la queja, la murmuración, lo mismo. Miren, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Cuando estamos atravesando el desierto, ¿qué pasa en nuestras vidas? Sí, como que bien traemos a memoria, sí, las cosas buenas. Cuando ayunamos, ¿qué pasa? Viene a nuestras narices viene ese mejor olfato, ¿verdad? A cuadras percibimos lo que más nos gusta servirnos. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, con la gentuza, dice. ¿Sí? Traía a memoria lo bueno, dice, los mejores platillos que se servían en Egipto. ¿Sí? Y aquí lo dice. Y miren, y esa es la tendencia del ser humano, mis amados hermanos, recordar las cosas buenas del mundo. Suena fuerte esto que les voy a decir. Muchas de las veces traemos a memoria y recordamos lo que era lo bueno, que era tomarse supuestamente, entre comillas, un traguito. ¿Sí? O lo que produce en nosotros algún vicio, como la nicotina, las drogas o el sexo. Es muy fuerte esto, mis amados hermanos. A mí primeramente me hablaba el Señor a través de esta palabra. O la rumba. ¿A quién le gustaba bailar? ¿A quién le gustaba, como decíamos, a quién le gustaba discotequear? Yo creo que a la mayoría nos gustaba, ¿verdad? Éramos rumberos, éramos bailarines. ¿Sí? Dice, y nos olvidamos de lo malo. Miren, yo aquí lo puse como ejemplo el cáncer, que es producido por la nicotina y la vida desenfrenada que trae el alcohol consigo. ¿Cuántos, cuando han estado sumergidos en el alcohol, no han tenido discusión con la esposa, con los amigos? ¿A causa de qué? A causa del alcohol, ¿verdad? Incluso muchas de las veces después de la rumba,
hemos terminado en unas condiciones deplorables, ¿sí? O en la pobreza, dice, o en el divorcio. ¿Y qué es lo que decíamos hace un momento? Dice, los israelitas, dice, comenzaron a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y por eso el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Se quejaban porque ya no podían servirse lo que se servían en Egipto. Y eso nos pasa a veces. Nos quejamos cuando estamos atravesando ese desierto, cuando falta el pan en la mesa, nos quejamos. Ay, es que antes yo me servía los mejores banquetes y ahora pancito con cola. Nos quejamos, ¿verdad? Como decía en esos tiempos, ¿no? El pueblo dice, oh, si tuviéramos carne, dice. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis. Así fue el pueblo de Israel, se acordaba de lo que consumía gratis en Egipto. Dice, tenían todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. ¿Y qué querían? Querían lo único que era, ¿qué? Volver a Egipto, dice. Y no querían nada de ese maná que recibían de parte de Dios. Muchas de las veces cuando estamos atravesando el desierto incluso perdimos el apetito, mis amados hermanos. Sí, nos sentimos incompletos. Verdaderamente el propósito de Dios, en el cuarto propósito, es hablar con nosotros en medio de su desierto. El Señor verdaderamente lo que quiere en su desierto es hablar con usted, hablar conmigo. Sí. Según el diccionario hebreo, la palabra desierto dice significa midbar. Midbar. Dice que eso significa que palabra declarada. Dice, y además de desierto también significa, dice, hablar. Y miren, muchas de las veces son tantas las voces que hoy oímos. Escuchamos a diario, ¿verdad?, en el mundo. Y por eso Dios dice, tiene que permitir ciertas situaciones en nuestras vidas. Muchas de las veces Él nos permite escuchar voces, ¿sí? Pero Dios nos tiene que llevar al desierto de la soledad. Hablando en lo secular, del desempleo. Muchas de las veces el desierto que atravesamos ha sido el desempleo. Hablamos o escuchamos en las noticias que el país, que el mismo mundo entero, la economía del mundo está baja, ¿verdad? Y muchas de las veces vemos que eso, o lo tomamos eso como un desierto. A veces tal vez el despecho, mis amados hermanos. ¿Cuántos de aquí no nos hemos sentido despechados por no alcanzar o por no conseguir lo que anhelábamos? ¿Cuántos no se han decepcionado por una relación rota? Sí. O tal vez en algún momento el Señor nos llevó a la cárcel. Sí, a atravesar ese desierto. O de una enfermedad tal vez. ¿Cuántos no hemos atravesado ese desierto de la enfermedad en nuestras vidas? Sí. Y verdaderamente el Señor lo que nos lleva a ese desierto es para hablar con nosotros. Por eso, más bien, mis amados hermanos, tengamos siempre un tiempo para poder hablar con Dios. Amén. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo en esta mañana, verdaderamente lo que Dios quiere cuando usted está atravesando ese desierto, Él quiere que podamos escuchar su voz. Él nos habla a diario a nuestras vidas, pero nosotros somos los que no queremos escuchar la voz de Dios. Nosotros somos los que hacemos caso omiso a escuchar la voz de Dios. Muchas de las veces se cierra nuestro oído, nuestra área espiritual se cierra a la voz de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos oídos audibles a escuchar su voz. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó
por todo el camino del desierto, y lo hizo para enseñarte, para hablar contigo y mostrarte que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de su trabajo, hagamos una pausa aquí, no solo de nuestro trabajo, ¿sí? Los que somos casados, no solamente de la esposa, no solamente de los hijos, no solamente del trabajo, como dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso es lo que quiere verdaderamente el Señor, hablar con nosotros, hablar con nosotros. ¿Y cuántas o cuántos le hemos dicho no al Señor cuando Él nos quiere hablar? A veces nos cuesta en la madrugada levantarnos a orar cuando el Señor quiere hablar con nosotros. Nos cuesta desprendernos de las cobijas calientitas, ¿verdad? Sí, nos cuesta. Pero verdaderamente el Señor nos está invitando a poder tener un tiempo especial con Él. Estamos tan acostumbrados a hablar mal, mis amados hermanos. Y no nos damos cuenta de que hablamos mal, de que nos referimos mal o que nos expresamos mal. Y por eso así Dios tiene que llevarnos en medio de las pruebas. Saben que la murmuración, dice, el plan de Dios para el pueblo de Israel era solamente llevarle al desierto por 2 años. Y si saben por qué el pueblo de Israel se mantuvo en el desierto 40 años, fue por la queja, por la murmuración. Y eso es lo que nos pasa muchas de las veces en nuestras vidas. Nos quejamos todo el tiempo. Y pasamos muchos años en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? Por la queja, por la murmuración. Saben, mientras yo escudriñaba la palabra, fue lo primero que el Señor habló en mi vida, acerca de la queja, la murmuración. Y eso es lo que pasa, o eso es lo que nos pasa. Sí, ponemos en nuestra boca la queja, en nuestra mente la murmuración. ¿Sí? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Bien podían haber sido solamente 2 años, como dice la Biblia. Y se convirtieron ¿en qué? En 40 años. 40 años de estar en el desierto. ¿Sí? Miren, la Biblia dice también que cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, dice que Moisés envió a 12 espías a que exploraran la tierra, dice. ¿Y qué pasó con estos 12 espías? Dice que cuando regresaron, solamente de los 12, 2 regresaron hablando bien. ¿Y qué creen que pasó con los 10? Pura murmuración, ¿sí? Pura queja. A donde les había mandado, se quejaron incluso aún. Pero de los 12 dice que solamente 2 regresaron hablando bien. Yo le pregunto en esta mañana a mi hermano, ¿acaso hablamos bien aún de nosotros mismos? ¿Acaso usted se tiene un buen concepto de usted mismo? Muchas de las veces, aún siendo cristianos, conocedores de la palabra, criticamos, hablamos mal, nos gusta el chisme, ¿sí? Nos gusta el comentario, ¿sí? A los varones, ¿qué nos pasa? Nuestras miradas o nuestros ojos son desviados, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a veces, o la mayoría de veces. Caemos en eso. Veamos lo que nos dice Números 13:31. Que explorar, dice, una tierra, dice, miren lo que les pasó a esos espías. No estuvieron de acuerdo, dice. Verdaderamente no estaban de acuerdo. Los 12 que fueron a explorar, dicen, no se pusieron de acuerdo. Y por eso los 10 regresaron, dice, en murmuración, en crítica, pero solamente 2 de ellos, dice, regresaron hablando bien. Y miren, la palabra también se refiere a Josué y Caleb. Dice,
¿Ellos qué dijeron? Dice, dijeron, no podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Y no solo eso, dice, comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. ¿Y qué pasa aquí? Las noticias mentirosas. Sí. Miren, caigamos aquí o volvamos a esta parte. Los chismes, o sea, no es que recién ha salido, eso viene desde antes, desde estos tiempos. Sí, desde esos tiempos, no es que de ahora nomás el chisme, la queja. No, eso viene desde estas épocas. Sí. Dice, ya que, miren, ya qué pasó en ese tiempo, dice, ya que toda aquella noche, dice, toda la comunidad israelita, dice, se puso a gritar y a llorar. Y les comento algo, yo sí he visto esto aquí, mis amados hermanos, en la iglesia. Yo sí he visto, en verdad. Y me duele muchas las veces decirlo, pero yo sí he visto, o hemos visto, los que venimos a la iglesia hemos visto, como algunos cristianos le creemos a las malas noticias. Sí, somos influenciados por las malas noticias. Sí, a veces preferimos creer en las malas noticias, en las murmuraciones, en los comentarios. Aquí dice, la comunidad dijo que, ¿cómo consideraremos, dice, haber muerto en Egipto? Y añadieron, más nos valía morir en este desierto. ¿Y qué pasó? Dice, eso fue lo que sucedió, porque la vida o la muerte están en lo que decimos. Por eso no debemos dejarnos afectar, mis amados hermanos, por las noticias falsas o por las circunstancias falsas. ¿Nosotros somos acaso de los que oramos y profetizamos? ¿O a pesar de lo que dice la gente o lo que ven nuestros ojos, decidimos creer? ¿O somos verdaderamente los que vamos primeramente delante de Dios a creer en su palabra o a creer en la promesa que Él tiene para nuestras vidas? Preguntémonos eso, hagámonos esa pregunta. Dice la palabra que la alabanza debe ser nuestra confesión de fe. Sí. Debemos ser cristianos o personas determinadas, sí, a durar en nuestro desierto, a permanecer en nuestro desierto. Que no sea el desierto que venga a su vida y que salgamos corriendo, no, sino que prevalezcamos, sino que verdaderamente nos determinemos a soportar ese desierto, nos determinemos a buscar la presencia de Dios en medio de ese desierto, en medio de esa prueba. ¿Acaso usted, mi hermano, mi hermana, cuando usted está atravesando un desierto, qué es lo que hace primero? ¿Acaso nos quejamos primero? ¿O acaso vamos primero delante de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hacemos primero? Muchas de las veces viene a nuestra mente la queja, la murmuración. Le reprochamos al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué esta prueba? ¿O por qué estoy atravesando esto? Si yo te sirvo, yo sí oro. ¿Y por qué me traes esta prueba? Deuteronomio 8:2 dice, recuerda que durante años el Señor te llevó por todo el desierto y te humilló, dice, y te puso a prueba. Somos puestos a prueba, mis amados hermanos. En el desierto, en nuestras tribulaciones, somos puestos a prueba. ¿Y sabemos acaso que esa prueba o ese desierto que atravesamos es para conocer lo que hay en nuestro corazón? Eso es lo que quiere verdaderamente el Señor. Cuando el Señor le sumerge a usted o cuando el Señor le lleva a un desierto, es para saber lo que hay en nuestros corazones. Muchas de las veces decimos que un desierto o una prueba es solamente por algo malo que nos está pasando y nada más. Y no es así, mi hermano, mi hermana. Verdaderamente hay un propósito detrás de esa prueba, detrás de ese desierto. El Señor tiene un plan perfecto detrás de ese desierto, detrás de esa prueba. Mientras estamos atravesando ese desierto, el Señor nos va puliendo. ¿Sí? El Señor nos va puliendo, va limando toda aspereza, toda cosa que necesita ser sacada, toda cosa que necesita ser cambiada en nuestras vidas. Mientras usted está atravesando ese desierto, el Señor lo que verdaderamente está mirando es su corazón,
su condición, cómo está su relación verdaderamente con el Padre, con el dueño de la vida, a quien le dio la vida, porque a Él le pertenece todo. ¿Qué dice la Escritura? Cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Y sabemos que su palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Que su palabra nunca viene vacía. Amén. Debemos siempre mantenernos con una mente dispuesta, con un corazón dispuesto para poder atravesar ese desierto, mis amados hermanos. ¿Sí? Necesitamos, volvamos a esta parte, necesitamos atravesar el desierto, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido. Sí, linaje escogido. Es como, pongo en esta parte, pongo de ejemplo que el Señor, o sea, nosotros dice que somos tesoro bruto, o sea, perdón a lo mejor si no me expreso bien, pero que necesitamos ser pulidos, necesitamos ser perfeccionados. Todos sabemos que el oro necesita pasar por fuego. Y la palabra dice que nosotros somos así, necesitamos pasar por fuego. ¿Para qué? Para ser perfeccionados, para ser pulidos, para llegar a ser como el oro. Dice que el oro, entre más pasa por el fuego, es mejor. Y es lo que el Señor verdaderamente ve en nuestras vidas, que necesitamos pasar por la prueba, necesitamos pasar por los desiertos. ¿Para qué? Para verdaderamente ser perfeccionados o ser pulidos. Necesitamos pasar por ese desierto, mis amados hermanos. No es a lo mejor coincidencia o no es simplemente el vivir diario que usted pase por un desierto. No, verdaderamente es la voluntad de Dios. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted es agradecido con el desierto que usted está atravesando? ¿Acaso le ha dicho gracias al Señor por el desierto, por la prueba que me das? Preguntémonos o pregúntese, mi hermano o mi hermana. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura en Juan 15:2? Toda rama que en mí no da fruto, el Padre la poda. Necesitamos ser podados a veces, mis amados hermanos. Necesitamos que nuestras ramas malas sean cortadas. ¿Para qué? Para poder dar más fruto o para poder llevar más fruto. Necesitamos ser podados. Necesitamos despojarnos de toda aspereza. Necesitamos despojarnos de toda carga, de toda inmundicia, de toda cosa que está sobrepeso en nuestras vidas. Necesitamos ser podados. Necesitamos que nos corte el Señor esas ramas que ya están deshechas. Muchas de las veces son ramas de autoconmiseración o quizás ramas de orgullo. Muchas de las veces son ramas de protagonismo. Entonces dice aquí la Escritura, el Señor necesita o tiene que cortar esas ramas, así como un árbol. Entre el árbol es más cortado o es podado, produce más fruto. Y eso es lo que necesitamos ser podados, que, como dije hace un momento, para poder llevar y buen fruto. No cualquier fruto, sino llevar buen fruto. ¿Cuántos de aquí quieren llevar buen fruto? ¿Cuántos de aquí queremos ser como el árbol mejor plantado en el paraíso, verdad? Y poder dar el mejor fruto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y eso es lo que verdaderamente Dios quiere de nuestras vidas. Necesitamos ser llevados al desierto. ¿Para qué? Para ser podados, para que el Señor lime toda aspereza de nuestras vidas. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios en el mundo, miren, así debe ser nuestra actitud, ¿sí? Así como la de Cristo Jesús dice, que siendo por su naturaleza Dios, dice, en el mundo no hay nadie más grande que Él o más importante que el mismo Dios. ¿Qué pasó acá? Dice, o qué nos dice acá la palabra, que aún siendo el mismo Dios, dice, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente
y tomó forma de siervo. Todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra, ¿qué? A servir. ¿Cuántos tienen un corazón de servicio aquí en la iglesia? ¿O cuántos tenemos un corazón de servicio aquí en la iglesia? Y aquí dice, hecho semejante a nosotros. Y Él vino, sabemos que Él vino en ejemplo o como muestra de ejemplo a nuestras vidas. Sí, entonces siempre que atravesemos ese desierto, mis amados hermanos, que podamos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Sí, o que podamos ser obedientes hasta la cruz, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Quisiera ir terminando. Saben, en algo que a mí el Señor sí me confrontó, fue cuando yo era mucho más joven, ¿no? Yo tenía un trabajo, dependía de un jefe, y tenía compañeros con los que trabajaba que eran colombianos. No sé cuántos colombianos hay acá. ¿Hay colombianos? Amén. Son una bendición nuestros hermanos colombianos, sí. Y cuando yo trabajaba con esas personas, muchos de ellos me decían, y ustedes los ecuatorianos, dice, muchos se quejan. Dice, se quejan por todo, decía. Y eso fue en el mundo, ¿no? Eso como ecuatoriano que somos, como que nos lastiman o nos hieren el orgullo, ¿no es cierto? El ego. Sacar el pecho por la patria. Y ahí es cuando el Señor me confrontó. Y ahí fue cuando yo decidí o me determiné, sí, a poder ser otra persona. Porque muchas las veces somos confrontados, mis amados hermanos. Somos probados incluso. Y el Señor nos pone a prueba. Sí. Nos pone a prueba. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar por el fuego. Necesitamos ser podados. Necesitamos atravesar ese desierto. Sí. Necesitamos ir a la cruz muchas de las veces. Sabemos que Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él padeció muchos dolores. Sí, padeció muchos dolores. Y aún en la palabra dice, aún somos sometidos, sí, a padecer dolores muchas de las veces en nuestras vidas. Sí. Y aquí en Mateo 20:25 dice, ustedes saben que los gobernadores de este mundo, dice, tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Cuántos no hemos sido tratados con prepotencia por parte de nuestros jefes, los que teníamos jefes, verdad? Hemos sido tratados muchas de las veces, incluso con maltrato muchas de las veces. No maltrato físico, sino maltrato verbal. Y eso es lo que marca muchas de las veces nuestras vidas. Debemos reconocer verdaderamente que necesitamos atravesar el desierto. Que cuando estemos atravesando ese desierto, mis amados, no llegue la queja a nuestras vidas. Que no llegue la murmuración a nuestras vidas. Que no le digamos al Señor, Señor, pero ¿por qué me traes a este desierto? Más bien preguntémonos y digámosle, Señor, gracias. Porque yo sé que en este desierto que ahora estoy, verdaderamente lo que tú quieres es hablar a mi vida. Lo que verdaderamente quieres es pulir mi vida, limar toda aspereza. ¿Sí? Yo le invito a que usted pueda ponerse sobre sus pies. Yo le invito, no sé si me ayudan los hermanos de protocolo con los hermanos de la alabanza, por favor. Gracias. Yo le pregunto en esta mañana a mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su desierto? ¿Cuál es su desierto? ¿Qué es lo que usted está atravesando justo ahora en este momento? ¿Cuál es esa prueba difícil por la que usted está caminando justo ahora? ¿O cuál es la circunstancia por la que usted ha pasado?
Y preguntémonos si verdaderamente le hemos dicho al Señor: Señor, muéstranos esa tierra prometida que tienes para nuestras vidas. Señor, muéstranos a lo mejor el camino por donde debemos andar, o en el desierto muéstranos por donde debemos caminar. Si es verdaderamente caer en la murmuración, en la crítica, o verdaderamente el poder escuchar tu voz. Yo le invito a que usted le pueda cerrar sus ojos y que le pueda decir a nuestro Señor: Señor, muéstranos aún el camino en el desierto. Dígale: muéstrame, Señor, ese camino en el desierto que yo atravieso. Muéstrame aún a la gente que te va a conocer, dígale. Muéstrame, Señor, mientras yo atravieso por ese desierto, lo que va a pasar en mi matrimonio. Muéstrame, Señor, aún en mi desierto, mis sueños. Muéstrame, Señor, mis visiones, dígale. Pero también dígale al Señor: enséñame a orar. Que en medio del desierto, Padre, yo pueda darte gracias. Enséñame aún a cantar, bendito Dios. La palabra dice que cuando Jesús estaba en el desierto, dice que Él cantaba, que Él danzaba. Y hoy que usted le pueda decir a nuestro Señor Jesús: así como tú lo dijiste, Señor, mientras yo atravieso por ese desierto, que yo pueda alabar, que yo pueda danzar. Y aunque tú mismo traigas palabra a mi vida para poder acusarme en medio de mi desierto, pero aún, bendito Dios, te pedimos en esta mañana que en medio de nuestro desierto tú nos puedas dar versículos, tú nos puedas dar esa promesa a través de tu palabra. Danos esa palabra clave, bendito Dios, para que le podamos decir al diablo y le podamos confrontar a él mismo. Y aún como dice tu palabra, como dice la Escritura, escrito está, que le podamos decir así a Satanás: escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Gracias, dígale al Señor: gracias por esos versículos que tú me das en medio del desierto. Gracias por esa palabra que tú me das en medio de las pruebas. Y empiece a proclamarlo en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Empiece a proclamar que Dios es mismo en medio de su desierto quien tiene el control